comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Bueno, como todos los años, llegamos una vez más al 24 de marzo, una de las fechas que más divide a la Argentina. Y como siempre, Twitter, Instagram y todas las redes sociales por las que navegamos se vuelven a llenar de los mismos debates, las mismas interrogantes, las mismas acusaciones de siempre. Que si fueron o no fueron 30.000, que si Jorge Rafael Videla, que si Estela de Carlotto, que si Bebe de Bonafini, que si los derechos humanos son políticos o son no sé qué cosa, y bueno, todo eso. Antes de seguir adelante me gustaría aclarar que ya hice un video al respecto, de hecho el primer video que subí en este canal, sobre la cuestión de los 30.000. Pero honestamente, volviéndolo a ver ahora, unos meses después, creo que es un video que se quedó bastante corto. No solo en el contenido, sino en la edición, sobre todo la del audio. Así que en este video voy a volver a explicar y a profundizar más sobre los temas que abordamos en ese video. Así que sin más preámbulos, comencemos. Un discurso que suele escucharse mucho desde ciertos sectores de la política es que los desaparecidos ni fueron 30.000 ni fueron inocentes. Todo esto, por supuesto, haciendo referencia a los grupos armados y a las guerrillas marxistas que operaron en Argentina durante los 60 y 70, como por ejemplo el ERP, Montoneros, el FARC, etc. Grupos cuyas acciones armadas provocaron la muerte de numerosos civiles y militares durante aquellos años. De ahí el no fueron inocentes. La presencia de grupos armados en Argentina por aquellos años ha servido para que muchos justificaran la escalada de medidas represivas que tuvieron su cenit durante el gobierno de Jorge Rafael Videla y la Junta Militar. La represión gubernamental se plantea como una consecuencia natural de la subversión armada y como una respuesta justa a esa subversión. Sin embargo, hay un problema con esa teoría, y es que no todas las víctimas de la dictadura militar fueron guerrilleros. De hecho, la gran mayoría eran civiles comunes y corrientes, cuyo único delito o crimen había sido simplemente criticar al gobierno o hacer algún comentario incómodo sobre la situación de derechos humanos en el país en ese momento. Además, existe un problema con esta lógica. Así como no todas las víctimas de la dictadura eran jóvenes inocentes e idealistas, no todas las personas asesinadas por montoneros eran gente de bien inocente, como por ejemplo el general Pedro Aramburu, responsable de los fusilamientos de José León Suárez en 1956. Cabe aclarar algo. Por alguna razón, muchísimas personas creen que la represión gubernamental comenzó a partir del 24 de marzo de 1966, lo cual no es así. Ya durante el último gobierno de Perón, de la mano de la AAA, el gobierno argentino había comenzado a cazar y a asesinar no solo a guerrilleros, sino a cualquier persona que entrase en una definición muy general de zurdo, incluyendo desde periodistas hasta senadores. Repito, todo esto durante el último gobierno de Juan Domingo Perón, 3 años antes del golpe. De hecho, el propio Perón tampoco se mostraba muy simpatizante de la guerrilla, como lo demuestra su pelea con Montoneros, o ciertos comentarios no muy afortunados que hizo sobre el tema. Ana Busetti, de Diario El Mundo. Señor Presidente, cuando usted tuvo la primera conferencia de prensa con nosotros, yo le pregunté qué medidas iba a tomar el gobierno para parar la escalada de atentados fascistas que sufrían los militantes populares. En el término de 2 semanas hubo exactamente 25 unidades básicas voladas, que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda. Hubo 12 militantes muertos y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha. Usted se hace responsable de lo que dice. Yo quiero eso de parapoliciales, lo tiene usted que probar.
Perfecto, es decir, el día que encontremos... Toma el dato del Ministerio de Justicia enseguida que inicie la causa contra esta señorita. Quiero saber Adelante. qué medidas va a tomar el gobierno para investigar todos esos atentados fascistas. Lo está tomando. Esos son asuntos policiales que están provocando entre la ultraizquierda y la ultraderecha. La ultraizquierda que son ustedes y la ultraderecha que son los otros señores. De manera que esas dos, arréglensela entre ustedes. La policía procederá y la justicia también procederá. Pero indudablemente que el gobierno, el Poder Ejecutivo, solamente lo que puede hacer es detenerlos a ustedes y entregarlos a la justicia. A ustedes y a los otros. Porque lo que nosotros queremos es paz y lo que ustedes no quieren es paz. Le aclaro que soy militante del movimiento peronista hace 13 años. Hombre, lo disimula muy bien. Un dato curioso, uno de los guardaespaldas de Perón, Rodolfo Almirón, fue miembro de la AAA. En 1975 se fugó con López Rega a España, donde se involucró con el franquismo. Participó en un intento de golpe de Estado en 1981 y se volvió un gran amigo del torturador franquista Billy el Niño. Y por cierto, la periodista Ana Busetti, que acaban de ver increpando a Perón en el video, 3 semanas después de ese hecho fue secuestrada y torturada por la AAA. Torturas que le dejaron secuelas hasta el día de su muerte. Y el diario para el que trabajaba, el diario El Mundo, un diario peronista, es censurado meses después por el gobierno de, irónicamente, Perón. Tras su muerte, Perón es sucedido por su mujer, Isabel Martínez de Perón, cuya administración es la que va a desatar el operativo Independencia, mediante el cual las Fuerzas Armadas Argentinas terminan de rematar a la guerrilla. En diciembre de 1975, guerrilleros del ERP intentan, sin éxito, copar el batallón de Arsenales 601, en lo que se conoció como la Batalla del Monte Chingolo, la cual es considerada la peor derrota militar de la guerrilla argentina, con más de 100 guerrilleros muertos en una sola noche. En definitiva, el golpe de Estado de 1976 no inició la persecución política en Argentina, simplemente intensificó un proceso preexistente. A lo que voy con todo esto es que no solo la lucha contra la guerrilla ya había comenzado antes del golpe militar, sino que para 1976 ya estaba prácticamente derrotada, con la gran mayoría de sus líderes muertos o en el exilio. Por eso justificar la dictadura con la amenaza terrorista es absurdo, porque dicha amenaza ya estaba derrotada, o estaba en vías de serlo. ¿Cómo justifica la lucha contra la guerrilla, contra el terrorismo, como quiera decirle, la muerte de obispos, monjes y curas, por ejemplo? ¿Qué tenían que ver Enrique Angelelli o los curas palotinos con el terrorismo? ¿Cómo aportaban sus muertes a la lucha antisubversiva? ¿O la de docenas y docenas de periodistas? No. La presencia de la guerrilla o de los grupos subversivos o terroristas, o como quieran decirles, simplemente fue el pretexto para excusar asesinatos a escala masiva, para reprimir a la disidencia de todo tipo, no solo la armada, y para disciplinar a la población. Después está, por supuesto, la idea de que no fueron 30.000. Como ya lo mencioné al principio, este tema ya lo abordé, aunque no en demasiada profundidad, en el video que le dediqué a la Braña y a su cuentito de Yo inventé los 30.000 desaparecidos. Y es que existe una gran polémica sobre el número de muertos y desaparecidos durante la dictadura militar. Si bien oficialmente se ha popularizado la cifra de 30.000 desaparecidos, muchas personas han cuestionado este número. Pero, ¿cuáles son sus argumentos para hacerlo? Bueno, en primer lugar está el testimonio de Jorge Labraña, personaje al que ya le dediqué un video, de hecho el primer video de este canal, pero para los que no lo recuerden, un resumen rápido. Labraña es un ex guerrillero, un ex miembro de Montoneros, que afirma que fue él quien inventó la cifra de 30.000 desaparecidos simplemente para conseguir financiamiento de ONGs y grupos de derechos humanos. ¿Usted dijo que había 30.000 desaparecidos y era mentira? Sí, cuando las madres llegan a Europa, llegan con una lista de 3.700, yo nunca me acuerdo el número, o 4.700. Y en ese momento piden ayuda, y claro, los holandeses, Ámsterdam es una ciudad judía, y tuvieron 6 millones de muertos en los campos de concentración, les parecía que era poco para hablar de genocidio, 3.000 y pico de muertos, y bueno, se ponía difícil el apoyo económico.
Por lo tanto, se entró a discutir. Se discutía en los bares, se discutíamos en la colonia de argentinos, discutíamos en la comisión, digamos, de solidaridad por la Argentina, etcétera, etcétera. Y se discutía si 7.000, 8.000, 10.000, 12.000. Y simplemente dije, ¿por qué ponemos 30.000? ¿Usted dijo así, ponemos 30.000? Sí, así. ¿A quién le dijo eso? Ahí, a los compañeros, a distintos compañeros. Entonces, bueno, pongamos 30.000, uno decía al otro, discutían, qué sé yo. Y después, los grupos que iban a aportar el dinero, les pareció razonable. Nosotros argumentábamos ¿De dónde sacó el número de 30.000? ¿Lo inventó usted? Claro, porque... La Braña afirma muchas cosas que no tienen sentido. En primer lugar, afirma que los holandeses rechazaron en un inicio la cifra, considerando que era muy baja para hablar de genocidio. A ver, no existe un número máximo o mínimo para que el término genocidio sea aplicable. La Braña hace una falsa equivalencia. Como los números de la represión no se asimilan a los del Holocausto, entonces no se puede hablar de genocidio, lo cual es ridículo. La única razón por la que hace esa comparación es para relativizar el número de muertos y hacerlos parecer como poca cosa. Además, como ya expliqué en aquel video, el número de 30.000 ya venía circulando desde hace varios años, desde mucho antes que la Braña supuestamente inventara la cifra. Y a pesar de que incluso hubo militares que reconocieron la cifra de 30.000 como verdadera, como por ejemplo el general Ramón Díaz Bassone, que incluso llegó a publicar un libro en los 80 en el que intenta justificar por qué se tuvo que matar a 30.000. O sea, si los 30.000 desaparecidos son un invento de los zurdos, ¿por qué este general reconoció que ese era el número? También tenemos el testimonio del general de brigada Ricardo Flauret, que en 1979 dio una entrevista a la embajada estadounidense en Buenos Aires. Y en esa entrevista, Flauret hablaba de 20.000 personas asesinadas. Literalmente, hablaba de las 20.000 vidas tomadas en la batalla. Un número similar al que aporta el espía chileno Aníbal Clavel, que se encontraba en Argentina como parte de un programa de cooperación entre los dos gobiernos, en la lucha antisubversiva. En un documento que Clavel le envía a sus superiores en Chile, este habla de 22.000 muertos y desaparecidos para 1978, en un listado que él mismo reconoce como incompleto, citando fuentes del batallón 601 de inteligencia. Algunos podrían argumentar que el Nunca Más solo registra poco más de 8.000 desapariciones forzadas. No es correcto confiar en la cifra del Nunca Más de manera dogmática, ya que, como reconoció el propio Ernesto Sábato, fundador de la CONADEP, muchas de las desapariciones forzadas nunca fueron siquiera denunciadas, principalmente por el miedo a represalia de las familias. De hecho, el propio Miguel Osvaldo Echecolás, uno de los torturadores más famosos de la dictadura militar, toca el tema en un libro de su autoría, La otra campana del Nunca Más. En ese libro, Echecolás nos cuenta, entre otras cosas, cómo muchos cadáveres no identificados nunca eran reclamados por las familias, precisamente por lo que mencioné anteriormente, por el miedo a represalias. De hecho, según la cita que el propio Echecolás pone en el libro, en ese periodo en la provincia de Buenos Aires hubo aproximadamente más de 2.000 cadáveres sin reclamar, que no pudieron ser identificados y fueron enterrados como NN, solo en la provincia de Buenos Aires. Y según el propio Echecolás, la mayoría de estos muertos eran miembros de las huestes terroristas, así es como él lo pone, ese es el término que él utiliza. Cabe aclarar algo, gran parte de la información que estoy usando para este video la saco de este blog que les voy a poner acá. Es un muy buen blog, les recomiendo que si tienen tiempo léanlo para informarse bien sobre el tema. Y ya para cerrar, me gustaría repetir la reflexión que hice en el video anterior. El número exacto de víctimas es indiferente. Lo que sabemos es que miles y miles de personas fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas simplemente por pensar distinto. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Si toda la discusión se va a centrar en comparar las víctimas de la represión militar con el número de víctimas de represión de montoneros, no solo estamos banalizando esas muertes, convirtiéndolas en un juego de puntos simplemente, sino que nos impide también buscar reflexiones más profundas. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Qué fue lo que llevó a esa violencia? El único objetivo de decir que no fueron 30.000 es relativizar y justificar la represión estatal de aquellos años. Simplemente ese es el objetivo. Y bueno, eso fue todo. Espero que gocen de un buen feriado y nos vemos la próxima. Adiós.